Gracias, Señor. Bien, pues vamos a hacer como un taller el día de hoy, si le podríamos decir así, pero porque voy a comentar algunas cosas interesantes, algunas estadísticas, y quisiera que leyéramos algunos versículos de la Escritura, pero es muy importante que nosotros podamos identificar algo. Mire, Dios ha llamado que el hombre pueda tener una perspectiva bíblica. Es decir, Dios no nos llamó, no diseñó un plan redentor y maravilloso y glorioso en Cristo Jesús para que nosotros tengamos una perspectiva carnal, una perspectiva humana. Pero Dios nos ha llamado a tener una perspectiva bíblica a todos los hombres. De hecho, la Escritura nos enseña en una de las cartas de Juan que Cristo Jesús murió por los pecados no solo de los nuestros, que ya somos creyentes, pero de todos los hombres. Y el deseo y el corazón de Dios es que nadie perezca, pero que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos se salven. Sabemos que esto no va a suceder así, pero este es el propósito de Dios. Esto es el diseño que Dios preparó de antemano. Y lo interesante de esto es que en los creyentes, en los que de alguna manera aman al Señor Jesús y creen en Él, en que Dios descendió del cielo y se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo Jesús, y que fue a la cruz del Calvario y pagó en nuestro lugar por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Para todos los que creen esto y en el pago de nuestros pecados por el Señor Jesús, y que en su nombre tenemos no solo el perdón de nuestros pecados, sino la vida eterna, Dios nos ha llamado a tener una perspectiva bíblica, a poder ver las cosas en este mundo como Dios las ve, a poder entender las cosas como Dios las entiende y a poder discernir las cosas de la misma manera. Entonces, Dios no nos dejó a nuestro libre albedrío para lograr eso, sino que nos dio todos los recursos para poder lograrlo. ¿Qué recursos nos dio el Señor? Bueno, nos dio su palabra. Recuerde que los discípulos de la primera iglesia, estamos hablando de la época del apóstol Pedro, los apóstoles del apóstol Pablo, ellos no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros. Ahora, esta es una representación de la palabra del Señor, porque la palabra hablada, la palabra que salió de la boca de Dios es la que se tiene que concebir aquí. Así es que nosotros leemos la Escritura y cuando concebimos en el corazón, la conocemos, la entendemos correctamente, entonces la creemos correctamente, la concebimos y la ponemos en acción. Así es que Dios no nos dejó solos, sino que nos dio recursos. La palabra nos dio su Espíritu Santo, que no solo vino a morar en nosotros, en nuestro espíritu. Todo creyente tiene al Espíritu Santo aquí, pero también nos dio el bautismo del Espíritu Santo, de tal manera que dice la palabra que tenemos la mente de Cristo en nuestro interior, que tenemos la unción que nos enseña todas las cosas, y el efecto de poner la palabra de Dios en meditación en nuestra mente y en nuestro corazón es que renueva nuestra mente y transforma nuestra vida. Así es que cuando nosotros nos involucramos, nos sumergimos en la palabra, nos sumergimos en tener una relación personal con Cristo, porque a eso fuimos llamados. Eso es la vida eterna. Le exaltamos, le adoramos, tenemos tiempo para agradecerle, para poner nuestros ojos y nuestros corazones en Él y no en las cosas de este mundo, aunque tengamos responsabilidades en este mundo. Entonces nos empezamos a enrolar en ese proceso de bendición. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino debemos de permitir ser renovados en el espíritu de nuestra mente, ser renovados en nuestra manera de pensar por la palabra, para que entonces seamos transformados a la misma imagen de Jesús, como lo dice 2 Corintios 3:18. Así es que Dios no nos dejó solos a la deriva, sino que nos adoptó, nos hizo hijos por su poder, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dio su nombre, el nombre de Jesús, para que andemos en novedad de vida, en vida nueva. 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es, una nueva especie es. Las cosas viejas pasaron, todo lo que tenía que ver con nuestra relación con Dios pasó, dejó de ser. Todas son hechas nuevas, hablando de lo espiritual.
Porque en 2 Corintios 5:18 dice, y estas cosas que provienen de Dios. Así es que Dios nos dio todas las cosas, las promesas, todos los recursos necesarios por su poder, para que nosotros en la vida y en el servicio al Señor podamos andar, podamos ejercer el ministerio, podamos cumplir el propósito de Dios, el diseño de Dios, no por nuestras fuerzas, sino por su poder. Es su gracia, no solo el favor inmerecido, sino el potencial, el poder de Dios para transformar nuestras vidas a Cristo. Recuerde como el apóstol Pablo decía, yo he intentado quitar de en medio estas cosas, le he pedido al Señor que me quite esta afrenta. Pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que mientras nosotros nos negamos a nosotros mismos, desistimos a nuestro potencial, a nuestras virtudes o a nuestros fracasos, porque recuerda que tanto las virtudes son un estorbo como también los fracasos. Hay quienes tienen soberbia y una alta estima de sí mismos, y hay quienes tienen depresión y un bajo autoestima. Ambos extremos son malos, son dañinos para el hombre. Así es que viendo esto y entendiendo lo que Dios diseñó y preparó para nosotros, y que Dios quiere que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús para tener una perspectiva correcta en este mundo y poder discernir los tiempos, los últimos tiempos y el propósito que Dios nos diseñó para que andemos en él. Es importante que entendamos que hay una costumbre, hay una moda, hay un involucramiento de las cosas del mundo en la vida del creyente tan fuertes que muchas veces el creyente pierde de vista lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios diseñó para ti y para mí. Y te voy a poner un ejemplo. Y es importante que nosotros estemos meditando y estemos siendo consistentes en la palabra. Recuerda que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Si permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es que la verdad nos hace libres tan solo por saber la verdad, no. Permanecer en la palabra nos permite conocer la verdad, y conocer la verdad nos lleva a libertad. Y hemos dicho ya que en este mundo la conciencia del hombre, que es un elemento que sirve para juzgar el bien y juzgar el mal, la conciencia se ha corrompido en el hombre. Tan es así que aunque seguramente la conciencia sigue funcionando, la conciencia tiene un propósito: condenar al hombre. La conciencia del hombre tiene un propósito: condenar al hombre cuando comete errores. Por eso nosotros en su momento, por causa de nuestra conciencia que nos acusaba, entendimos que necesitábamos un Salvador, y por eso venimos a Cristo para ser salvados. Y ahora la conciencia en el creyente no debe de jugar en tu contra, porque dice la Escritura que la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas, y dice también la Escritura que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así es que nuestra conciencia debe de ser perfeccionada en la palabra, la conciencia debe de ser sujeta por la palabra, y no debe de permitir que nuestro corazón sea un corazón que nos condene, que nos reprenda. Pero debemos entender en todo tiempo que fuimos perdonados y no fuimos llamados para vivir en el pecado, porque Dios nos libró del poder del pecado y de la muerte. Dice la Escritura que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y la muerte, porque andar en el pecado tiene consecuencias. Dios nos ha redimido, Dios nos ha salvado, Dios nos ama y no nos juzgará más por el pecado, porque juzgó a Cristo. En Cristo juzgó todos nuestros pecados, pero cualquier creyente que en su ignorancia, en su negligencia o por su propio pie quiera caminar y andar en el pecado, entonces va a tener que sufrir las consecuencias del pecado y va a quedar vulnerable al diablo. Pero tú y yo no fuimos llamados así. Fuimos llamados a perseverar en la palabra y a conocer al Señor y a tener una relación personal con Él, porque ahora nuestra naturaleza es una naturaleza nueva. Bien, pero la mayoría de los creyentes la mayoría de los hombres no tienen este conocimiento, este entendimiento. Y hay muchos creyentes también que por falta de conocimiento, que por falta de perseverar, que por falta de diligencia han caído en malinterpretar
lo que está sucediendo en este mundo. Tan es así que la conciencia ha venido tolerando ciertas cosas y la conciencia se ha corrompido o se ha endurecido de tal manera que ya no tiene una función correcta. Mira, te voy a poner un ejemplo que viene en Romanos capítulo 1. Cómo cuando la conciencia en el hombre natural deja de funcionar, pues difícilmente una persona puede salvarse, puede reconocer o entender que necesita un Salvador, como lo dice la Escritura. Y mira cómo dice Romanos capítulo 1, dice versículo 19, dice, porque de lo que Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto porque Dios se los manifestó. El 20, porque las cosas invisibles de Dios, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber, su eterno poder y divinidad, para que sean sin excusa. Y ahora fíjate cómo dice el versículo 21. Dice el versículo 21, porque habiendo el hombre conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, no le dio gracias, antes se hicieron vanos en sus imaginaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dice, y de aves y de animales, es decir, se hicieron ídolos, es decir, imaginaron o interpretaron. 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia según la concupiscencia de sus corazones, para que se deshonrasen aún entre sus cuerpos, que mudando de la verdad de Dios en mentira, adoraron y sirvieron a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito para siempre. Por lo cual Dios los entregó a afectos viles, aunque aún sus mujeres mudaron lo natural, el natural uso del uso que es contra naturaleza, y asimismo los varones hicieron lo mismo. Bien, y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Entonces, ¿cómo el hombre se perdió? Y hoy en día lo que hemos podido identificar y conocer de acuerdo a cómo las personas viven es que en el pasado, quizá 30, 40 años atrás, a lo mejor 10 años atrás, lo malo era malo y lo bueno era bueno. Y ahora han transgiversado tanto por una conciencia cínica, de tal manera que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. En algunas instituciones, no solo en nuestro país, sino en otros países, se utilizaba la oración, inclusive la Biblia. Bueno, de alguna manera, en los últimos 20 años, 30 años quizá de allá para acá, se envanecieron. Quisieron hacer inclusivos a las minorías y ahora sacaron la Biblia, sacaron la oración para hacer incluyentes a todo mundo, y ahora no solo sacaron la Biblia, sacaron la oración de las escuelas, pero ahora en la actualidad muchos consideran la oración y la Biblia como algo malo, como algo que hace racismo, como algo que está equivocado. Es decir, antes sabían que era bueno, pero lo movieron para ser inclusivos, para incluir a otros que no aceptaban, y ahora se han convertido, se han hecho tan cínicos que ahora para muchos la Biblia es algo malo, y con toda razón la oración es algo malo. Y muchas otras cosas. Antes en nuestro país el índice de matrimonios era
muy alto en relación con las personas que vivían sin pacto matrimonial, y ahora se ha invertido. Antes no era bien visto que dos personas se unieran sin estar en matrimonio. Y ahora es algo normal. A lo que antes se le llamaba malo, ahora se le llama que está bien. Se ha tolerado, la conciencia ha tolerado. Entonces, he aquí una de las primeras preguntas. Hicieron una encuesta. Y en la encuesta preguntaron que si quienes estaban en el entendido que había un decálogo, que había un libro de moral absoluta que no ha cambiado. Y el problema está en que más del 50% de creyentes evangélicos a los que se les hizo esta pregunta dijeron que ellos no creían que existiera un decálogo moral absoluto que no haya cambiado. En otras palabras, ellos son partidarios, más de la mitad de ellos son partidarios de que la moral va transformándose, va adaptándose a las reglas de este mundo, a la época, a la era. Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de personas del mundo, estoy hablando de creyentes. Si los creyentes piensan esto, imagínate los demás. Hay otras religiones que lo único que hacen, porque la religión tiene que ver con qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, pero desde los fariseos manipulaban, no les interesaba agradar a Dios, manipulaban a su conveniencia la ley para adecuar su manera de vivir de acuerdo a lo que a ellos les convenía. Bueno, las religiones hacen lo mismo, han ido trascendiendo, han ido cambiando, han ido modificando. Yo recuerdo que antes sectas que hablan, transgiversan la verdad de la palabra de Dios, eran muy exigentes. 3, 4, 5 sectas que son muy comunes en nuestro país, muy exigentes respecto a hacer y a no hacer. Bueno, si tú revisas las sectas ahorita, esas sectas que no quiero nombrarlas porque no es el propósito, se han venido transformando, han evolucionado, han tolerado, han manipulado con tal de ganar adeptos, han transgiversado sus mismas creencias. Bueno, yo estoy hablando de los creyentes, de los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos son los más fundamentalistas, son los que tienen más antigüedad, son los que creen en la salvación a través de la fe, por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y la respuesta de más de la mitad a los que se les hicieron estas encuestas es que ellos no creen que haya un decálogo, que haya un conjunto de reglas morales absolutas que no han cambiado, que siguen siendo las mismas para regir la conducta de los hombres. Entonces esto es algo terrible, porque ¿cómo es posible que los creyentes piensen eso cuando Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y si hay algo absoluto, porque todo lo que los hombres puedan pensar es relativo. Si ponen en concurso las maneras de pensar o las ideas de los hombres, todas pueden ganar, porque son relativas. Dependiendo de con qué lo relaciones o a qué sea relativo, es la importancia de tu pensamiento. Pero lo único que no es relativo y lo único que es absoluto es la palabra del Señor, que dijo el mismo Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así es que imagínate cómo está el mundo ahorita. El mundo necesita entender que Dios es un Dios de amor. El mundo necesita entender que necesita arrepentirse de sus pecados. El mundo necesita entender que no es su manera de pensar y su manera de hacer que lo va a salvar, que lo va a justificar delante de Dios. Y la única manera de poder acercarse a Dios es reconocer la necesidad de que somos tan perversos y que somos tan malos como hombres. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa cuando nacemos.
Los que estamos en Cristo hemos perdido esa naturaleza porque Cristo Jesús, por el poder de Dios, esa naturaleza fue crucificada en la misma cruz de Jesús. Y esta oportunidad, esta disposición, esta bendición está para todos los hombres, para todo aquel que cree. Y mira cómo dice, bueno, déjame te comparto otra de las preguntas que se hicieron. Otra de las preguntas que se hicieron fue acerca de qué piensan los cristianos acerca de la bondad del hombre, de que si el hombre es bueno. Y más del 75% contestaron que sí, que el hombre es bueno. Y esto es, no quiero que me malinterprete, pero esto es completamente contrario a la palabra de Dios. El hombre por sí solo es malo. Usted puede leer los Salmos, puede leer el Antiguo Pacto, cómo es un poquito más claro al respecto. Ahorita vamos a ver algunos versículos del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Pacto habla de que el hombre pretende, el hombre corre hacia el mal. El corazón del hombre es engañoso y quiere siempre hacer iniquidad. De hecho, el Salmo 1 dice, ¿cuál es la tendencia del hombre? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, fíjate, bienaventurado, es decir, prácticamente esto es tan escaso para el hombre, porque la tendencia o la normatividad o lo normal en los hombres es lo que dice. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál es lo normal para los hombres? Andar en consejo de malos. Que no anduvo en camino de pecadores. Eso es lo normal para el hombre. Que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Así es que lo normal, de acuerdo al corazón del hombre, es el pecado, la maldad, escarnecer. Mira cómo dice Efesios capítulo 2. Vamos a leer un poquito ahí en Efesios capítulo 2. Y dice así la escritura. Dice, y a vosotros Dios nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta es la condición natural del hombre. Yo no sé si tú has escuchado, pero yo he escuchado muchas veces y de hecho he conocido a personas que son tan buenas que si la salvación fuera por ser bueno, esas personas ganarían no una salvación, sino 1, 2, 3, 4, 5 salvaciones. 5 eternidades. Hay personas que no conocen a Dios que son más buenas en sus acciones que aún personas que conocen a Dios. Pero esa bondad es una falsedad, es una fachada engañosa. Porque aunque el hombre pueda hacer buenas acciones, su corazón sin Cristo está separado de Dios. Dice, todo hombre está muerto en sus delitos y pecados, excepto que sea redimido por la sangre de Jesús, por la obra terminada de Jesús en el Calvario. Todo hombre sin Cristo, sin Dios, está muerto en vuestros delitos y pecados. Voy a tratar de conseguir en estos días, no le prometo que en esta semana, pero voy a tratar de conseguir en estos días. Hay algunas agrupaciones cristianas que han hecho una serie de cuestionarios para identificar nuestra posición. Recuerde que el Señor Jesucristo mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que vaya a una iglesia, no todo el que confiese el nombre de Jesús, no todo el que se conecte en reuniones como estas o lean la Biblia o cumplan cierta liturgia o cierta devoción. No todo persona que haga esto, es salvo, ha nacido de nuevo. Porque no es un proceso de acción, es un proceso de convicción. Somos hechos nuevos, hijos de Dios, por el poder de Dios, cuando Dios identifica en nosotros
que creemos en Jesús y en su obra terminada. Y el Espíritu de Dios viene y se hace uno con nuestro nuevo espíritu. Recuerde, somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo espíritu, teníamos un espíritu viejo separado de Dios, ese fue a la cruz del Calvario, como lo dice Romanos 6:6. Ahora tenemos un nuevo espíritu, como lo dice Efesios 4:24, como lo dice 1 Corintios 6:17, Romanos 8:15, un espíritu de adopción. Y en Romanos capítulo 8 también nos enseña en el versículo 16 y 17 que el mismo espíritu de Dios en nuestro espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Un grupo de creyentes en Estados Unidos hicieron un cuestionario para que los creyentes o los que confiesan ser creyentes se contestaran a sí mismos esas preguntas para que realmente identificaran si son creyentes nacidos de nuevo o no. Porque ahorita la modalidad es que las iglesias o las organizaciones, para llamarle así, porque la iglesia somos los creyentes, pero las organizaciones son tan públicas y tan abiertas que todo tipo de gente va. Pero lo peor que puede suceder es que las personas crean en su salvación por causa de asistir o de pertenecer a una organización. Y lo peor estaría que las personas estuvieran yendo por mucho tiempo y muchos años a organizaciones o a denominaciones. A organizaciones religiosas o a denominaciones creyendo en su salvación cuando a lo mejor no son salvos. Y imagínese usted qué engaño para las personas. Por eso toda creyente tiene los recursos en su espíritu, en su haber, para reconocer y tener el testimonio de Dios, conocer la palabra, entender la palabra, creerla correctamente para vivirla, transformados por ella, no por nosotros. Así es que dice el versículo 2 del capítulo 2, dice, en que en otro tiempo andábamos conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo antes de Cristo, si usted es un creyente nacido de nuevo, usted y yo antes de Cristo éramos hijos del diablo, hijos de desobediencia. Así es que todo hombre no tiene una pizca de bondad si nos intentamos relacionar con Dios o comparar con Dios. Para Dios Padre, la perfección, lo relativo, la comparación, si ésta pudiera tener cabida, sería que el hombre se comparara con Cristo para saber si tiene bien y bondad en sí mismo. Es decir, Cristo, Dios se hizo hombre, el hombre con mejor excelencia, con bondad y perfección. En él no se halló pecado, no hizo pecado y no conoció pecado. Así es que si usted y yo pensamos en saber si somos buenos o malos, sería suficiente con compararnos con Cristo. Pero Cristo vino, cumplió la ley de Moisés y dio término a la ley para que todo aquel que en él crea no viva bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que si usted o yo o alguien más quisiera saber qué tan buenos somos, tendríamos que compararnos con la perfección de Cristo. Y prácticamente engañoso sería aquel que pensara siquiera poder alcanzar la altura del talón de su perfección. Pero estaríamos descalificados completamente, lo que significa que el hombre no es bondadoso, no es bueno. El hombre es malo por sí mismo. En el corazón hay iniquidad. De hecho, aunque nosotros somos nuevas criaturas de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo fueron tan sumergidos, tan contaminados por lo que éramos antes, que necesitamos la palabra, que necesitamos una relación personal con Dios, adorar al Señor y mantenernos y perseverar en la palabra para no incurrir en todo lo que se quedó programado en nuestros miembros.
Y estamos viviendo en un mundo que está en caos y no podemos asegurar nada si hablamos solo del alma y del cuerpo. Pero gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios Padre, que nos dio a su Espíritu Santo para guiarnos en toda la verdad, para enseñarnos las cosas que habrán de venir, para revelarnos la palabra, revelarnos a Cristo y glorificar a Cristo en nuestras vidas. Sigue diciendo la palabra, entre los cuales, versículo 3, todos nosotros también conversábamos en otro tiempo, conversábamos o andábamos, dice otras palabras, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Eso éramos tú y yo. Y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos de nuestros delitos y pecados, Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Dice, y nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Y nos ha levantado con Él y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo. Así es que vamos a seguir en el futuro hablando un poco, extendiéndonos un poco más al respecto. Ahorita quisiéramos cerrar con esto. Tú y yo fuimos llamados a ser la sal de la tierra. Recuerda que la sal es la que da sabor. Tú y yo fuimos llamados a ser la luz del mundo. No por nuestros méritos, no por nuestros dones, no por nuestras capacidades, sino por la gracia de Cristo y por lo que Cristo nos ha dado. Él nos ha habilitado con diferentes cosas a unos y a otros, pero es su gracia operando en nosotros, es su Espíritu Santo operando en nosotros, es su palabra operando en nosotros, la que puede potencializar y sujetar nuestros sentidos, nuestras habilidades físicas, intelectuales, lo que sea, para sus propósitos. Así es que Dios no te llamó a ti y a mí para hacer tinieblas, para creer que como hombres somos bondadosos y buenos, para creer en la bondad de los demás. Dios nos llamó a ti y a mí para ser la luz en medio de las tinieblas. Dice la Escritura, porque los hombres no quieren venir a la luz, porque en las tinieblas operan sus acciones. Su corazón está en tinieblas y no quieren ser expuestos a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Pero tú y yo no fuimos llamados a juzgar a los hombres. Es más, el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo a través de Él. Y el que rechaza a Jesús ya ha sido condenado, dice la Escritura. Así es que tú y yo somos la luz para llevar luz a otros, pero para manifestar la luz nosotros. Tú y yo somos la sal de la tierra para darle sabor a la vida. Por ello es tan importante que perseveremos en la palabra, que soñemos en la palabra, que meditemos en la palabra, para que cuando vengan situaciones, pensamientos, maneras de pensar, costumbres, nosotros estemos firmes en la palabra y no solo nosotros perseveremos en la palabra, pero que influenciemos a otros, seamos una influencia de bendición para otros que están perdidos, que están sin esperanza, que están batallando, que están resignados por estos sistemas de pensamiento que no tienen salida. Hoy más que nunca hemos dicho ya que no hay esperanza en este mundo. Cualquier hombre que quiera confiar en la esperanza humana tiene muy poco en quien confiar. Pero tú y yo podemos confiar en la esperanza divina. Recuerda, fuimos llamados a vivir por la fe. La fe es por el oír la palabra, por el oír la palabra, por el oír la palabra de una manera continua, no por haber oído la palabra, no por oír la palabra en el futuro, por oír la palabra de una manera continua. Esa es la fe, la palabra de Cristo. Y la fe es la que nos permite utilizar todos los recursos que Dios ya nos dio para bendecir a otros. La fe es la que nos permite concebir lo que Dios concibe, ver como Dios ve, percibir como Dios percibe, andar en lo que Dios nos preparó para andar. Recuerda que Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que fuimos llamados para hacer la gloria de la alabanza. Fuimos llamados para alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos llamados para alabanza de la gloria de su nombre, con la cual Dios nos hizo altamente favorecidos en su amado que es Jesús. Y por eso nos dio su esperanza, la esperanza divina, que es una intensa anticipación de todo el bien que Dios ya hizo a favor de ti, de mí y de la humanidad en Cristo Jesús. Dice, la esperanza no avergüenza, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que Dios nos dio su llamado, su esperanza, su herencia de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y nos dio su poder, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos para que nosotros reinemos en vida, no sujetos al pecado, no sujetos a los mandamientos de los hombres, no sujetos a los mandamientos de la ley, no sujetos a la concupiscencia o a la inmundicia, no sujetos a ninguna de esas cosas, al temor o al fracaso, o al odio o a la falta de perdón, a la falta de paz. No, sujetos al Espíritu, sujetos a Dios, sujetos a la palabra, habitando al abrigo del Altísimo, caminando en la fe, en el nombre de Jesús, en el poder de Dios. Por eso asociarnos con personas que participan de la misma fe es fundamental en tu vida y en mi vida. Y en el nombre de Jesús, participemos de la naturaleza divina a la cual Dios nos llamó a participar. Así es que, mi hermano, muévete. Mi hermano, actívate. Pasa tiempo con el Señor, adórale, exáltale. Recuerda que cuando tú alabas al Señor, Él se complace contigo. Cuando tú amas al Señor, Él se complace contigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice la Escritura en Hebreos 11:5 que Enoc fue un hombre que dio testimonio de que agradó a Dios. Tú necesitas creer, amar y adorar, y entonces Dios se complacerá contigo. Y cuando tú entras en esta armonía en la que te complaces con el Señor y Él se complace contigo, mi hermano, todo lo demás se hace sombra al lado de su luz, de su amor, de su perdón, de su benignidad, de su bondad, de su majestuosidad, de su poder, de sus riquezas, de todo lo que Dios te llamó a disfrutar, a vivir y a participar en este mundo para bendición de muchos. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Gracias, Señor, por la vida de todos los que están conectados y la vida de sus familias, porque estamos declarando que tú provees lo necesario para que ellos crean. Espíritu Santo, haz esa obra en cada uno de ellos para que tu palabra produzca mucho fruto. Y también te damos gracias por los que han de creer acerca del testimonio de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque recibimos de una manera continua de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.